Gracias, Augusto. Empezamos a conversar con nuestros invitados entonces, aclarando, lo primero que tenemos que aclarar es el margen de error de este conteo rápido y para eso recurrimos a Alfredo Torres. Muy buenas noches, señor Torres, ¿cómo está? En el caso de las elecciones regionales, tenemos en el conteo rápido, tengo entendido, todavía un margen de error relativamente grande. Así es. El margen ¿Por qué razón? Porque la muestra es más pequeña. Esta muestra ha sido diseñada para el referéndum. Entonces, las muestras que corresponden a cada región son relativamente más pequeñas. La muestra... Digamos que se anexó la pregunta respecto al presidente regional, pero estaba diseñado para saber qué cosas respondían en el referéndum. Así es, por eso no hemos dado resultados de todas las regiones, sino solamente de aquellas en donde la muestra era un poco más grande, suficiente. Pero aún así, el margen de error para las elecciones regionales es de más o menos 5%. Al ser de más o menos 5%, el caso de Arequipa todavía no está definido. Entonces. En el caso de Arequipa todavía no está definido. En los otros sí creo que la distancia es de más de 10. Los otros tres ya podemos decir que ya hay un ganador. En el caso de Arequipa hay que esperar a la OMPE para saber quién es el resultado final. Lo que sí sabemos es que en Arequipa ha habido alrededor de 30% de voto blanco viciado. Y esa es la razón quizá por la cual está ahora adelante el señor Cáceres. 30% de voto blanco viciado, pero que no invalida la elección. Por supuesto. Porque se requiere para invalidarla se requiere 2/3, cosa que nunca ha ocurrido en realidad. No. Entonces es absurdo votar blanco viciado en cualquier elección, pero en este caso eso podría estar explicando el resultado de Arequipa. Aún así todavía no es definitivo. Lamentable porque en el caso de Arequipa no vamos a poder tratarlo, probablemente será tema de un reportaje o algo la próxima semana. Existen cuestionamientos muy serios respecto a uno de los candidatos. Muy serios con respecto al que está saliendo primero hasta este momento, ¿no? Respecto al señor Cáceres hay acusaciones de violación de 3 personas diferentes en 3 años diferentes. Y otras acusaciones más, pero en fin, es un caso bastante preocupante. Bueno, se tendrá que ver en su momento, en todo caso dejamos constancia que ahí está el tema y que los ojos de la ciudadanía van a ser puestos allí. Pero vayamos al tema del referéndum ahora. Permítame una pregunta más al señor Torres antes de pasar al señor Wagner. ¿Han trabajado ustedes en todo el país para lograr esta muestra? ¿Cómo es la parte técnica que nos permite dar este resultado que a esta hora, tengo entendido, tiene un margen ya de 2? Sí, exacto. Hemos trabajado, por supuesto, en todo el país, en todas las regiones. Estamos en más de 50 provincias y el margen de error es más o menos 2, que con la cifra que estamos encontrando, por supuesto, lo único que hacen es confirmar claramente que los resultados son los que son, ¿no? En realidad importa poco el margen de error cuando la diferencia es 80-10, ¿no? Así es. Pero en todo caso, de aquí a lo que salga finalmente el resultado total de la OMPE, podría haber una variación de 1 o 2 puntos porcentuales probablemente, ¿no? ¿Y qué ausentismo han percibido ustedes? Ese es un dato importante porque se estuvo hablando bastante de la posibilidad de un mayor ausentismo. Ha habido más ausentismo que en otras elecciones, pero no tanto. Esta vez el ausentismo ha sido de 26%. En las elecciones pasadas, en la segunda vuelta, por ejemplo, fue 20%. Entonces está como 6 puntos encima, pero igual la asistencia ha sido pues mayoritaria, ¿no? 74% de los electores inscritos han asistido a votar. En realidad la única zona del país donde ha habido más ausentismo es en el oriente. En el oriente sí el ausentismo sube a 38%, lo cual quiere decir que es básicamente la dificultad del transporte en la selva, ¿no? Quizá alguna gente no se enteró también. Es ahí donde ha habido algunos problemas mayores de ausentismo. Bueno, vayamos entonces al tema de lo que significa esta votación. Y eso sí se lo pregunto a usted, señor Wagner, embajador. Desde el punto de vista del análisis de lo que significa esto ha sido una votación más política que jurídica, ¿no? A pesar de que los temas sometidos a consideración son jurídicos, una modificación de la Constitución, lo que se aprecia es que la gente lo ha tomado más desde el punto de vista plebiscitario, podríamos decir. Sí, yo coincido con esta apreciación, Sol. Yo pienso que este referéndum cierra una etapa que comenzó el 28 de julio con el mensaje del presidente, donde plantea una agenda de reformas políticas y del sistema de justicia, y además convoca un referéndum, ¿no? Con lo cual, como decimos, echa un cable a tierra que es a la ciudadanía y hace de la ciudadanía protagonista, ¿no?, del proceso de reformas. Ese es el punto en el cual el presidente Vizcarra logra la conexión con la ciudadanía, que empiece a elevar su popularidad, ¿verdad? Exactamente. Es el momento. Y eso es lo que hoy día se ha cerrado con el referéndum, que, como ha dicho Alfredo, ha tenido una concurrencia masiva, ¿no?
porque no estamos acostumbrados los ciudadanos peruanos a ir a referéndum, ¿no? No se han hecho estos referéndums. El último fue el de Servir, que era una cosa completamente distinta. Y el hecho de que haya ido 75% del censo electoral a votar, yo creo que es algo que es muy importante. Quiere decir que la ciudadanía se hizo presente, ¿no? Masivamente. Los niveles de votación... Se hizo presente y quiso hacer oír su voz. Exactamente, exactamente. O sea, quiso, ¿no? Aceptó el planteamiento del presidente de convertirse en protagonista del cambio, ¿no? Yo pienso que además los niveles de votación que se han adelantado preliminarmente también son muy altos, ¿no? Lo cual denota que ha habido también una decisión de parte de la ciudadanía clara, ¿no? En favor de las opciones que se presentaban, salvo lamentablemente la cuarta, que sabíamos que esta iba perdida, ¿no? Por circunstancias que conocemos, referida a la bicameralidad y que... Era algo que se quería originalmente, digamos, en la propuesta presidencial de reforma se quería lograr la bicameralidad, sin embargo el mismo gobierno retrocede en eso y dice, ¿saben qué? Mejor votar no, porque la segunda parte que le han puesto, esto que han puesto sobre la cuestión de confianza y la posibilidad de, en otras palabras, burlarse de la no reelección, permitiendo una reelección en una Cámara diferente, hace que esté todo desnaturalizado. Exactamente, y eso es una lástima porque esta era una estupenda oportunidad para poder restablecer la bicameralidad. ¿Que ya no se va a tener hasta cuándo? Bueno, vamos a ver, puede ser que a través del procedimiento regular en el Congreso de 2 legislaturas se pudiera, ¿no?, retomar la bicameralidad y ya deslastrándola del elemento ajeno que se incorporó referido a la cuestión de confianza, ¿no? Sin embargo, por 2 años no se pueden tocar los resultados. O sea, el referéndum, tomada la decisión del pueblo, durante 2 años no se puede tomar ninguna decisión contraria a eso. Eso está en una ley. Sí. Está en una ley, no está en la Constitución. Y bueno, pero hay que respetar, ¿no? Bueno, pero hay constitucionalistas que piensan que la Constitución está por encima de la ley y que ese dispositivo en la ley se dio con el objeto de ordenar el proceso, ¿no?, de reformas constitucionales. Pero en fin, ese es un tema en todo caso a discutir. Lo importante es que no debiéramos perder de vista el tema de la bicameralidad y la posibilidad de retomarlo cuando las circunstancias lo permitan. Ahora, hay una urgencia y yo quisiera lanzar en este momento la invitación a nuestros televidentes para que contribuyan con sus comentarios con el hashtag ¿y ahora qué? ¿Y por qué ese hashtag? ¿Por qué esa es la motivación que queremos darles? Por la pregunta que yo le voy a hacer a usted, embajador. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? La ciudadanía ha dicho que ya que se cambie el CNM por la Junta Nacional, pero esto automáticamente no va a solucionar el problema de la justicia. ¿Qué toca hacer ahora y en qué plazos debería actuar el gobierno y el Congreso, si tiene que hacer algo, para que realmente se arregle esta situación a la que nos llevó el escándalo de los audios del Consejo Nacional de la Magistratura? Por lo pronto hay algo muy importante. A nuestro juicio, el presidente debería convocar a una legislatura extraordinaria del Congreso, ¿no?, en el mes de enero, para considerar la nueva ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia que se ha creado a través de la enmienda constitucional aprobada. Como sabemos, en estos momentos el Consejo Nacional de Magistratura no está en funciones, sus miembros fueron correctamente vacados por el Congreso, de manera que no hay nadie que nombre o remueva jueces o fiscales ni establezca procedimientos disciplinarios. Detengámonos en eso un momento porque hay mucha gente que me lo ha preguntado en la calle. En este momento no hay forma de mover a un juez. Un juez corrupto sigue allí en su puesto funcionando y como no hay Consejo de la Magistratura y tampoco hay Junta Nacional, no se le puede hacer nada. Es cierto, y eso es muy grave. Y tan es grave que hay necesidad de actuar de inmediato. No se puede esperar a que el Congreso regrese de vacaciones en marzo, ¿no?, para recién comenzar a considerar el proyecto de nueva ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Y de ahí las vacaciones escolares que tiene el Congreso, pues, porque sale en diciembre, regresa en marzo. Bueno, ese es su método de trabajo, por llamarlo de alguna manera. Con disculpas de los escolares. Bueno, el caso es que no se podría esperar tanto, no sería para nada conveniente, y de ahí la importancia de que se convoque una legislatura extraordinaria en el mes de enero. Si eso lo hace el presidente, obligadamente el Congreso tiene que asumir
y sentarse y trabajar la ley orgánica. La ley orgánica va a regular esta Junta y esta Junta tiene que definir, por ejemplo, cómo va a revisar los nombramientos anteriores, o eso ya va a depender de otro comité. No, es la misma Junta. O sea, en la disposición que se ha aprobado ahora en el referéndum, ¿no? Se establece la facultad de la nueva Junta Nacional de Justicia de revisar los nombramientos, decisiones, en fin, sanciones incluso, que los antiguos miembros defenestrados del Consejo de la Magistratura hicieron, ¿no? Esto es mucha gente no sabe que ha aprobado eso y eso es muy importante. Es muy importante porque es una oportunidad única para realmente comenzar a limpiar, ¿no? Todo lo que es el Poder Judicial y el Ministerio Público, de tal manera de que en ese plazo, digamos, relativamente breve, se pueda lograr un avance considerable en ese tema. Pero eso solo será posible si es que se aprueba la nueva ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y a partir de lo cual será posible convocar el concurso público para integrar la nueva Junta, ¿no? Que tendrá un procedimiento que deberá ser conducido por un comité que es presidido por el Defensor del Pueblo, ¿no? De manera pues que esto yo diría que es de gran urgencia. En general, todo lo que es la reforma del sistema de justicia es algo que está planteado y yo diría en principio, ¿no? Porque... ¿Cuándo va a empezar a funcionar realmente? ¿Cuándo cree usted que vamos a tener una junta funcionando, un comité evaluando ya personas para que elijan a los nuevos jueces? ¿Cuándo vamos a ver resultados reales? Bueno, si en enero se convoca la legislatura extraordinaria y se aprueba la ley, como esperamos, ¿no? El concurso podría estarse convocando en el mes de febrero, ¿no? Es algo que no debiera tomar demasiado tiempo hacerlo. Tengo entendido que el Defensor del Pueblo ya está de alguna manera aprestándose, ¿no? Para realizar esa labor cuando llegue el momento. Y yo creo que antes de marzo debiéramos necesariamente tener ya el nuevo órgano, o sea, la Junta Nacional de Justicia en funciones, ¿no? Nombrando jueces y fiscales, removiéndolos y además, ¿no?, aplicando esta disposición especial y única que se ha establecido de poder revisar todo lo que hizo... Todo lo que hicieron los anteriores, los hermanitos, para ponerlo los hermanitos, así Vamos a ver unos cuadros, vamos a revisar unos cuadros que tenemos con el señor Alfredo Torres. Ahora vamos a dejar el tema de usted un momento y después regresamos porque vamos a hablar de financiamiento de partidos. Pero vamos a ver qué cuadros tenemos. Referéndum pregunta 1, aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional. En el simulacro que se hizo ayer, el resultado para el sí era 84.9. En el flash, el resultado para el sí fue 87.1 y en el conteo rápido ha salido 86.6. En el no, simulacro dio 15.1, el flash dio 12.9 y el conteo ha dado 13.4. Señor Alfredo Torres, ¿cómo se explican las diferencias? Que son menores, ¿no? Pero ¿por qué se dan estas diferencias? Bueno, ¿Y qué cosa es el conteo para la gente que no sabe todavía? ¿Cuál es la diferencia entre el conteo y el flash? Nosotros hacemos trabajo ya hace más de 30 años y la metodología ha sido hace mucho tiempo la misma. El día anterior hacemos una encuesta a través de una técnica que se llama simulacro, que consiste en que la gente le damos una cédula y le damos un ánfora para que vote, ¿no? Es importante hacerlo a la víspera porque la verdad es que los peruanos decidimos al final. Entonces las encuestas de un mes antes o 15 días antes pueden no registrar la realidad. Y esto es una experiencia además reconocida internacionalmente, no solamente en el caso del Perú. Muchas veces cuando las encuestas fallan es porque están comparando con una encuesta de una semana antes y no con la encuesta del día anterior. La boca de urna es la encuesta que hacemos a la salida de los centros de votación. La técnica ya no es una réplica de una ánfora, de una cédula, sino es a viva voz. La gente que sale le preguntamos cómo votó. ¿Y ese es el flash? Ese es el flash. Y luego en la noche tenemos el conteo rápido, que ya es un escrutinio de mesas electorales, pero de una muestra. En este caso han sido 1000 mesas electorales para todo el país. Y que es mucho más exacto. Es mucho más exacto, pero porque ya no hay error no muestral, porque trabajamos con el acta y no con la declaración,
pero sigue siendo una muestra, no es que estemos contando todo lo que va a hacer la OMPE, ¿no? Solamente es una muestra de 1000 casos. Vamos a mostrar pero la las pregunta diferencias 2. son bastante menores, felizmente. Vamos a mostrar la pregunta 2 en este momento, a ver cuáles fueron las diferencias allí. Pregunta 2. Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas. En el simulacro contestaron al sí 82.8%, en el flash 85% y en el conteo rápido 85.9%. Ahí fue subiendo. Digamos que en el simulacro todavía no estaban tan seguros, pero al final fueron más. Claro, Cuadro hay un día 3, de diferencia entre los dos, además, ¿no? El cuadro 3 tenemos pregunta 3. A la pregunta 3, aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios. En el simulacro la gente respondió 82.7% que sí, 17.3% que no. En el flash respondieron 85.2% que sí, en el flash 14.8% que no. Y al final el conteo rápido ha dado, ha sido muy parecido al flash, 85.8% porque sí, es decir, prohibir la reelección, y no 14.2%. Y finalmente la pregunta 4, bicameralidad. Aprueba la reforma constitucional para restablecer la bicameralidad. Simulacro 19.4 dijo que iba a decir sí. En el flash fueron solo 14.9 y en el conteo fueron solo 9.7 los que dijeron sí a restablecer la bicameralidad. Esto se fue cayendo y más bien fue subiendo el no, 80, 85, 90. Aquí sí ha habido un cambio fuerte, ¿no? Sí, ha habido un cambio fuerte entre el día de ayer y el día de hoy. Y la diferencia entre la boca de urna y el conteo rápido está dentro de los márgenes de error. O sea, de repente, cuando sale el resultado final, el resultado de los que dijeron sí no va a ser 9, 7, sino puede que sea 10 u 11%, ¿no? Porque el margen de error es más o menos 2. Pero en todo caso, lo que estamos viendo es una tendencia a confirmar lo que habíamos encontrado el día de ayer, que es un poco más marcado que lo que aparecía en las encuestas de hace una semana o dos. O sea, conforme han pasado los días, quizá por los hechos que han ocurrido en la última semana en el Congreso, muy fuerte, ¿no? Se ha acentuado esta actitud política, ¿no?, de respaldar la posición del presidente y rechazar la posición de algunos partidos de oposición. Y yo quiero hablar con eso para ya cerrar este tema con el embajador Wagner. Aquí se sometía a consideración de la gente el tema del financiamiento de los partidos políticos y había una limitación, eso es lo que se proponía, una limitación al financiamiento privado y más bien restringir la propaganda en los medios a que fuera a través del Estado. Sin embargo, en el Congreso se ha tratado de aprobar una serie de normas que involucraban también el tema del financiamiento, digamos que suavizando las penas al financiamiento ilegal. ¿Qué le parece a usted que se haya tratado de introducir una norma así, de esta forma, sin una segunda votación, sin debate, justo en esta semana en que la ciudadanía tenía que opinar? Yo diría que ha sido una demostración más de la forma como la mayoría del Congreso ha venido actuando, ¿no? De una forma impositiva, precipitada, ¿no? Y finalmente haciendo tabla rasa de la opinión del resto de los congresistas, pero también de la opinión pública, que ya estaba reaccionando frente a ese proyecto de ley, porque es muy claro que ese proyecto de ley lo que hace es crear dentro de la modalidad de lavado de activos, ¿no?, una referida a los aportes ilegales a las campañas electorales. Una modalidad atenuada. Una modalidad atenuada, exactamente. Con lo cual, si se pudiera aplicar eso con lo que se llama la retroactividad benigna, ¿no?, podría favorecer a procesos que están actualmente en curso, ¿no? O sea, eso está mal desde todo punto de vista. Incluso hay una disposición por la cual la OMPE puede por sí y ante sí determinar en qué casos es que se configura un delito y en qué casos no se configura un delito. Lo cual es una interferencia en el proceso penal. Es inconstitucional, absolutamente. De manera pues que esa ley, y yo me alegro que el presidente del Congreso, Salaverry, haya decidido no firmar la autógrafa y más bien poner a consideración el pedido, ¿no?, de reconsideración que ha sido planteado sobre la ley, porque aparte de lo que hemos dicho, lo que va a ser necesario ahora es implementar lo que se ha aprobado.
y lo que se ha aprobado establece que en el caso de aportes ilegales habrán sanciones de diverso tipo, ¿no? Entonces habrá que determinar en qué consisten las sanciones ilegales y cuáles son las sanciones que pueden ser administrativas y penales, ¿no? Posiblemente haya necesidad de establecer de tipificar, ¿no? un tipo de delito, ¿no? específico para esta materia. De manera pues que eso es algo que habrá que hacer inmediatamente después, ¿no? Y que llevará consigo la reconsideración necesaria del proyecto que fue aprobado, ¿no? Una última pregunta antes de despedirnos. Usted formó parte de la comisión que propuso una serie de reformas que en el fondo son lo que ha llevado al referéndum. Pero era una comisión que tenía una tarea muy corta, plantear en 12 días una serie de cosas. Ahora que hay que desarrollar ¿y ahora qué estamos planteando? ¿Van a volver a trabajar? ¿Tienen un nuevo papel? ¿Tienen algún encargo en particular? Como comisión, no. En este momento, aparte de nuestra propuesta, que ya ha sido aprobada hoy día en el referéndum sobre el nuevo órgano que reemplace al Consejo de la Magistratura, hay 8 proyectos de ley elaborados por la Comisión y que el presidente hizo suyos y el Congreso de Ministros aprobó y se enviaron al Congreso, que están esperando acción del Congreso. Entonces están ahí dormidos. Y claro, y que son, digamos, el inicio del proceso de reforma. Y uno de ellos es la constitución del Consejo Nacional para la Reforma del Sistema de Justicia, ¿no? En 3 niveles: el nivel político, presidido por el presidente de la República, integrado por los presidentes de poderes públicos y organismos de alto nivel, ¿no? El nivel técnico, que es el que deberá elaborar los planes y programas de reforma, y por último el nivel consultivo para el acceso de la sociedad civil, los gremios, etcétera, ¿no? De manera pues que eso es algo que hay que trabajar y ya. Pero además, yo estoy seguro que el presidente Vizcarra debe estar pensando en cómo continuar la reforma política en el país, porque lo que se ha dado ha sido algunos pasos. Y para esto tal vez sería conveniente que el presidente forme otra comisión, ¿no? Para estudiar la reforma política ya con más serenidad, con más tiempo, ¿no? De tal manera de poder continuar, porque en realidad lo que se ha aprobado ahora es el principio, ¿no? El principio. Y por Muchísimas eso gracias. decía que se ha iniciado una nueva etapa, ¿no? Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos en esta primera parte del análisis. Vamos a hacer una